Vamos a leer Mateo, capítulo 16. Todo el mundo está con algún tipo de problemas encima. Algunos tienen problemas por causa de las enfermedades, no consiguen los reactivos para hacernos exámenes. Otros no consiguen las medicinas. Y eso lo permite Dios a veces, porque nosotros el venezolano fuimos muy confiados en que somos ricos. Y ahora hemos descubierto otra cosa, éramos ricos y no lo sabíamos. Publican en el internet o en cualquiera de las páginas de internet, de las redes sociales. Ahora, también no solamente nos preocupamos por esa situación de los medicamentos y todo eso, nos preocupamos por el dinero, porque no hay dinero que alcance para pagar algunos exámenes. Entonces, uno va y pregunta por un examen y le dicen, bueno, estos valen 75 millones. Uno tiene que decirle a la recepcionista, decirle, ya vengo. Ese ya vengo puede ser que regrese consultando primero con su bolsillo a ver dónde rasguña para poder completar para pagar. Entonces ya no somos los que íbamos a Miami y decíamos, nos conocían. Radio Rochela siempre estaba llena de programas de venezolanos que llegaban a una tienda y veían y preguntaban el precio y decían, está barato, dame 2. Yo fui una vez a Los Ángeles a predicar y me llevaron a un lugar que también en Bogotá son varias cuadras de mercados, pero están puestos en la calle. Muchos de las cosas los ponen en la calle, pero también hacia adentro del almacén, eso es enorme. Entonces está clasificado por ropas, por artículos de cuero, por ferreterías, por repuesto de autos, de todo tipo, de manera que uno pasa un día recorriendo todo eso en Los Ángeles y no lo termina de caminar. Y la cosa es que van muchos latinoamericanos y especialmente venezolanos y van. Entonces, al llegar a ese lugar y ver cuando sacan las cosas en oferta, lleve 3 por 1, 3 de esas cosas que ellos están vendiendo, por lo menos yo recuerdo que le traje a Gabriela 3 vestidos. Y bueno, contentísimo porque había conseguido 3 vestidos y le dije, para que no fueran todos igualitos, le dije al árabe, mira, yo no quiero los 3 vestidos toditos igualitos, yo lo quiero que varíen. Bueno, busca los que tienen el mismo precio y los combinas. Entonces me puse a buscar en medio de todo ese almacén a ver dónde estaban para completar los vestidos y traérmelos. Bueno, ahora no puedo ni ir a Los Ángeles. A Dallas sí. Hay una arepera allá en el este que se llama Dallas. Entonces uno puede ir a una arepera llamada Dallas. Lo que pasa es que tienen que salirse porque el precio de la arepa está bastante alto. Entonces esto nos produce en cierto sentido una crisis. Y entonces el problema es que tenemos que preguntarnos, pero ¿a dónde voy? Una político de nuestro país fue a donde un pastor y le mandó a decir que quería hablar con él. Él fue con su esposa para oírla. Y mire lo que
estaba diciendo la mujer, nosotros los políticos estamos reconociendo que esto es una guerra espiritual y que los que pueden librarla son ustedes. Y en la realidad es esto una guerra espiritual. Para todo, los huesos de los muertos están sirviendo en la actualidad. Y uno estudia los países que viven en la mayor pobreza y todos son brujos. Mire Haití. Haití confesaron que ellos eran un país vudú. Cuando lo confesó el presidente, era llamada Haití la perla del Caribe. Porque todo el mundo quería ir a Haití para, disfrutar de la riqueza, de la belleza, de las mejores cosas. Era como Cuba también en los años 50. Pero lamentablemente, la brujería en Haití arrasó de una manera descomunal, tanto que le hacían guerra a las gentes para querer asesinarlos con brujería. Un hermano que viene a esta iglesia contó y testificó que él lo estaban secando, queriendo matarlo sin tocarlo, simplemente con pura brujería. Y él buscó a la iglesia de Jesucristo, se entregó a Cristo Jesús y el Señor lo liberó. Entonces, la respuesta está en Jesucristo. En el capítulo 16 del libro de Mateo, vamos a ver el verso 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le hizo una pregunta a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Y él dijo: ¿vosotros qué decís que soy yo? Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dijo, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Voy a dejarlo hasta ahí, ese pedazo. Seguimos próximamente en el verso 18. Aclara que iban a Cesarea de Filipo. ¿Y qué lugar más importante para que el Señor hiciera esta pregunta? Porque Cesarea de Filipos era donde mayormente se congregaban los dioses, la cantidad de templos que habían en esas ciudades y en el camino a esa ciudad y hacia Filipos. Y el Señor, para que los discípulos vieran todos los dioses que hay, les permitió que los vieran. Y lo impresionante es que de todos esos dioses que han surgido y que han tenido la religión, ninguno de esos dioses surge porque amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Todos fueron dados para alguna razón. Ya les voy a mencionar algunos que fueron en ese tiempo aparecieron. Hasta ahora,
Cristo todavía no ha hablado de formar una iglesia. Todavía no ha dicho nada de eso. Hay los templos, el único templo a donde asistía el Señor era el templo judío. A más ninguna otra parte. Y ellos están haciéndose todas las preguntas con relación a todos los templos y viendo las esculturas, porque eran esculturas tremendas de los dioses. Y Jesús hace la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces cada uno pensaba que era un maestro, por supuesto, porque enseñaba, o que era uno de los profetas. Me llama la atención que mencionan varios profetas. Unos dicen, a ver los profetas, unos dicen que eres Juan el Bautista. Los que decían eso creían en la reencarnación, porque tenía que ser Juan el Bautista. O Elías, u otro Jeremías, o alguno de los profetas. Pero el Señor, oyendo todo lo que decían, Él quería saber cuál era el concepto que tenían los discípulos. Que es la preocupación que tiene cualquier hombre que tiene una revelación del Señor, que tiene la revelación de Jesucristo como el Salvador del mundo. Porque cuando una persona cree así pasajeramente, bueno, todo el mundo, si por Venezuela todos somos cristianos. Porque la gente vive de la manera que quiere y uno va a la cárcel, lo primero que pregunta, mira, ¿y quiénes son cristianos aquí? ¿Cuántos muertos tienes tú? 80. ¿Y tú? 75. En una ocasión se le ocurrió a un canal de televisión entrevistar a un asesino que estaba en la Cota 905 y lo agarraron preso. Y bueno, en la Cota 905, no, en la Roca Tarpeya. Y le preguntan, San Agustín por supuesto, le preguntan a él, mira, ¿es verdad que tú tienes tantos muertos así? Y el hombre dice, no, es una exageración. Y que yo que tengo 36 muertos. Yo lo que tengo son 17. Qué bárbaro, ¿no? O sea, tan simple así. Pues, ¿sabe qué me llamó la atención de un maestro hindú, pero convertido al cristianismo? Ellos estudian muchas religiones, como también en la época anterior con los griegos y la cantidad de estudiosos de la religión, que él dice que la única religión que le da valor al hombre conforme es la judía y la cristiana, por supuesto. El cristianismo nace de los judíos. Cristo dijo, porque la salvación, le dijo a la samaritana, viene de los judíos. Entonces, pero la única religión que respeta la imagen de Dios en el hombre es la religión judía y la religión cristiana, porque saben que el hombre es la imagen de Dios. Y ellos respetan eso. Por eso dentro de los 10 mandamientos es no matarás. Mientras las demás religiones no lo hay. Puede que exista por causa de la cultura, por causa de la ley de Dios implantada en el hombre, no matarás. Pero en códigos de leyes, pero no porque uno de sus dioses lo dijo. Por eso, el Señor quería saber qué nivel de revelación tenían. Y Pedro dijo, cuando el Señor dijo, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro de una vez explotó y dijo, tú eres.
el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le da una bienaventuranza, le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que esto no es simplemente por asistir a la iglesia. Esto no es simplemente por pagar votos o por hacer promesas. No, Señor, ahora yo sí te voy a seguir como debe ser. He estado chareto todo este tiempo, pero ya me voy a enderezar, Señor, porque lo torcido, dice Isaías, se va a enderezar en este camino. Sí, pero mientras tanto vas raspando. ¿Sí se entiende lo que dije? Van raspando. Mientras van torcidos, van raspando la pared. Entonces, es como si uno ve que están rayando el carro. Pongo a una muchacha que me diga: voy a retroceder con el carro. Y íbamos al seminario y yo tenía que dar una clase. Y le digo a la muchacha: dime ahí, para no rayar el carro. Porque esos carros grandes, antiguos, yo tenía un Caprice del año 68 y eso tenía un lomo así hacia los lados. Y cuando retrocedo, suena. Entonces ella no me grita ni nada, sino que se mueve de allá lejos donde está y viene y me dice por la ventana: se está rayando. Ay. Yo le iba a decir: ¿y qué te dije? Que me dijeras para no que se está rayando. Yo lo que quería oír es que no se raye. Bueno, lo interesante del conocer a Dios es que les voy a leer una encuesta y después preguntamos: pero bueno, ¿por qué no sentimos a Dios? Pero bueno, ¿qué estará pasando en nuestra vida? Que cónchale, meto una y la saco y meto la otra también y meto otra vez la misma y saco y la meto también. ¿Qué estará pasando? Bueno, ya le voy a decir algo, que el problema es falta de revelación de en quién usted cree. Porque hasta los supersticiosos creen. La gente es tan supersticiosa que viene corriendo y piensa que quien sana es mi mano. Y yo hago con mi mano lo mismo que hacen ustedes. Imagínense lo que quiera, pero también lo hago. Tanto que yo mismo no la aguanto y tengo que lavarla. Entonces, eso no es lo que Dios quiere. El panteísta dice: todo es Dios. Entonces, si tú te fías en esta columna y dices: esa columna es Dios para mí porque tengo una revelación, esa columna no se caerá nunca. Y Dios nunca se caerá, ese es mi Dios. Los panteístas dicen: ese es tu Dios. La gente puede venir y agarrarse de la columna porque ese es mi Dios. Pero eso es superstición. Hay creyentes que salían a comprar la última noticia porque traía el horóscopo. Y entonces, a veces, creyentes. La otra vez vino un muchacho de aquí de la iglesia que toca el teclado y me preguntó: pastor, ¿qué signo es usted? Entonces lo respondí en chino: yo soy el cochino. Bueno, en chino no lo sé. De manera que, óyeme, ¿cómo un cristiano, cuando esas cosas dice la Biblia, ni se nombren? Porque todo eso es de suerte. Miren, en Estados Unidos uno va a un restaurante chino y le dan una galleta, parece una empanada. Y entonces, lo primero que hacían los que andaban conmigo era abrirla. Y yo me les quedaba viendo. ¿Por qué? Porque los asiáticos, allá por esos lados de China, son supersticiosos y creen mucho en la suerte. Pero la Biblia dice: yo sustento tu suerte.
Él sustentará mi suerte, dijo el salmista. Él sustentará mi suerte. O sea, no depende de que de un Dios o de que hoy amanecimos con luna llena o luna nueva o luna quebrada y hoy me va lo que me salga aquí. Chahuaca, chahuaca, chaca, chaca, cha, da que salga y ¡pam! Abre. Entonces siempre dice cosas bonitas. Buenas, estás en el tiempo de ser prosperado. Eso lo sé yo. El que está en Cristo está en el tiempo de ser prosperado. Lo que pasa es que no hemos sido lo suficientemente obedientes a Dios. Y si no somos lo suficientemente obedientes a Dios, un día me escapé de la casa, tendría unos 14 años, y mi papá era de los que a las 7 de la noche todo el mundo tenía que apagar la luz y acostarse a dormir, punto. Hora 7 de la noche, yo me tengo que parar a las 4, decía él. No quiero ruidos por ningún lado. Pero a mi mamá se le ocurrió meterse evangélica. Esa vieja que le encanta estar en evangélicos y cosas así. Se entregó al evangelio. Entonces se iba a la iglesia. En mi casa había una puerta por detrás, pero la puerta por la que yo me podía escapar estaba la de mi papá ahí y aquí la de la sala, y yo dormía en la sala. Yo esperé que mi papá, ya yo sabía que a las 7:15 estaba dormido. Y bueno, y salí. Pero algún sinvergüenza, por allá a las 10 de la noche, mi mamá en la iglesia. Con las hijas, por supuesto. Yo en la calle con los amigos, echando broma y zagaletones al fin. Y algún sinvergüenza agarró y empezó a tirar piedras para el techo de la casa. ¿No fuiste tú por casualidad, Lisandro? El que me estabas echando esa broma. Estabas muy pequeño. Bueno, le caen a piedra a la casa y mi papá se va y llega a la cama donde yo estoy. Ahí había una ventana y mi papá la picó para dejarle, para no ponerle un ojo mágico, le puso una lista mágica, la abrió arriba y la hizo. La de abajo se quedaba cerrada, uno podía abrirla, pero abría la de arriba, pero él solamente se asomaba por el hueco y veía para todas partes y las piedras seguían cayendo. Entonces me trató de despertar, pero cuando me trató de despertar encontró la cobija enrollada y la almohada arriba, como que si yo estaba con la cabeza así. Cuando estoy echando broma lo más que puedo, me dice un amigo, ahí viene tu papá. Y yo le digo, no, está dormido, chico, ahí viene tu papá. Y ahora, cuando veo lo tengo casi encima, arranqué, pero con una velocidad como la de Speedy González. Y mi papá corrió y corrió, y cuando vio que no podía alcanzarme, pues me dejó. Pero me fui a la casa y me escondí detrás de una mata para que mi papá no me viera. Pero me vio. Bueno, yo tosí para que... Y él lo que hizo fue brincó y me trancó la salida y agarró una manguera negra de goma. Ay, papá. Continuará, después sabrán. En el resto del pasaje sabrán. Ahora, en ese momento yo pensaba, para decirles, yo pensaba que mi papá era malo porque me había dado esa pela. Pues resulta que esa pela estaba ocasionando que yo aprendiera algo. No debo escaparme de la casa. Más nunca, ni a balazo. Mi mamá sabía, mi papá sabía y todo el mundo sabía cuando yo iba a salir
si yo iba hacia el Silencio caminando, porque me encantaba irme desde La Morán hasta el Silencio caminando y regresar otra vez, ellos sabían que yo iba a caminar. Y hacia dónde iba también sabían. ¿Sabe qué está pasando en Venezuela? Dios nos está enseñando. Al impío no, Dios no le interesa enseñar al impío porque va a seguir viviendo su vida. Pero a ti y a mí Dios nos está enseñando. Y mientras más reneguemos, más aplazados somos. Porque nos está calificando y estamos sacando 0.9. Entonces, tienes que ir a reparación. Y si no reparas, no avanzas. Ahí te quedas. Entonces, yo tengo que aprender que Dios es mi socorro. Entonces, el domingo pasado yo estaba aquí, pero estaba despechado de perinola. Porque claro, sobre mí cae tengo que ser como esa columna, sobre mí cae el peso. Si yo me quiebro, se quiebra todo esto. ¿Y sobre quién cae? Sobre todos nosotros. El Señor le responde a Pedro y le dice: Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo ha revelado nadie más que mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo también que tú eres Pedro. La palabra Pedro quiere decir piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Algunos, por lo menos la Iglesia Católica, dice que la roca es Pedro. No. Pedro quiere decir piedra. Pero yo creo esto, que el Señor lo que estaba diciendo era: Pedro, esa revelación no ha venido de ninguna parte, sino de mi Padre que está en los cielos. Porque cuando uno ni sabe que el Señor anda con uno, ni sabe que el Señor está aquí a nuestro lado, ni sabe que Él está cuando vamos en el autobús, en el metro, en el carro. Pero el que verdaderamente se convierte y tiene la revelación de Dios: oye, Señor, yo sé que tú estás aquí. Cuando el Señor habló en Mateo 25 sobre las vírgenes, Él habló de dos tipos de vírgenes. Todas salieron con lámparas encendidas. El problema fue que el esposo se tardó. Y cuando el esposo se tardó, las que tenían poco aceite se apagaron. Las que tenían poca revelación se les fue. Y se quedaron sin revelación. Y lo malo es que las lámparas de aceite tienen una característica: dan muy bonita luz, muy buena. Yo lo viví. Nos cortaban casi todo mensualmente la luz y mi mamá enseguida buscaba unas laticas, eran de medio litro de aceite branca, que eran redonditas así verdes. Ustedes se acuerdan, pues ustedes les veo la cara y se ríen. Mi mamá también tenía esa lata. Bueno, le abrían un hueco arriba y le echaban aceite y prendían, mojaban la mecha y prendían y encendía y podía durar toda la noche. Pero cuando la luz
cuando el aceite se estaba acabando, entonces ellas echaban un poquito de candela y un chorro de humo. Por eso cuando uno va a los campos y ve el techo, ve como una telaraña. Eso no es telaraña, eso no es una araña grandísima que hay. Ese es el humo del aceite de las lámparas que sube, se pega en el techo y ahí se va quedando hasta que se hace un almacén. Llega un momento en que la virgen, que no tenían ya aceite, no alumbraban, manchaban. Y lamentablemente es una profecía que el Señor está dando. Cuando Él preguntó, ¿hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando regrese? ¿Hallará fe en la tierra? Dios nos está llevando a un momento en el que, porque a veces hay una interferencia entre médico y como Dios le permitió a la mujer del flujo de sangre, que por 12 años ella sufría de ese flujo. Era adinerada, sí, pero había perdido todo su dinero, porque cada examen 75 millones, 80 millones, 94 millones. Estamos inventando una prótesis para ponerte un útero nuevo. Sí, ¿de qué va a ser? Bueno, se me olvidó el material ese que está saliendo ahora, que se adhiere al hueso. Titanio, ese. Que el hueso lo acepta. Entonces vamos a poner un útero de titanio. Ah, bueno. ¿Podré caminar? Sí, bueno, lo vamos a hacer lo más ligero posible, para que no te impida el caminar con libertad. Entonces, los médicos nos dejan todos chuecos. Ayer había un programa de unas mujeres que la estaban entrevistando. Se inyectaron aceite de carro, se hicieron una cantidad de cosas. Una tenía una bola aquí abajo, como que si fuese la tiroide que se le inflamó de lado. Y otra pelota hacia arriba, hacia el oído. Pero lo único que querían era verse bonitas. Y no se hicieron una operación con un médico, sino que fueron a alguien estético, de manipulación de estética. Y quedaron todos deformes por lo que se hicieron. Ahora hay que esperar. Y ahora ahí dice el dicho que lo barato sale caro. Entonces eso barato ahora les cuesta un dineral. Ahí cuando decían las cifras que le estaban pidiendo para irle eliminando eso, no se lo pueden eliminar todo, pero hay que irlo eliminando porque son monstruosos. Los hijos se asustan, no quieren que vayan a la escuela a buscarlos ni a representarlos. Entonces, porque les da vergüenza que los demás muchachos se burlen de la mamá de ellos. Una mujer se le estaba muriendo la hija en el hospital. Y el médico dijo, bueno, estamos esperando que amanezca. Y ella se fue caminando, llorando. Y cuando iba en la puerta dijo, pero bueno, si yo soy cristiana. Ay, qué cosa, no, se me había olvidado en todo este tiempo que yo era cristiana. Y los cristianos tenemos un Dios y se devuelve y ora. Al ratico regresa el médico y le dice, no sabemos qué pasó, pero la muchacha volvió a la vida. Ya no se muere. Dios hace milagros extraordinarios. Dios hace maravillas, pero hay que creerle. No, yo creo en Dios, sí, pero le crees a Dios, no es en Dios, a Dios. Tú le crees a Dios. Tú le crees a Dios lo que Él dice en su palabra. Porque yo veo a la gente y yo lo único que me pregunto, ¿sabrá esta o lo que es el evangelio de Jesucristo en verdad? ¿Podrá Dios decirle, bienaventurado eres, Antonieta, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos?
Entonces, ahí uno tiene que hacerse un autoexamen. Y miren lo que le dice Cristo después a Pedro. Y sobre esta roca, yo también te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, la primera cosa que le dice es, sobre esta roca. ¿Cuál es la roca? La confesión que hizo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa confesión está edificada la iglesia. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero lo dijo de tal manera que no le salió de la garganta, le salió de las entrañas, le salió desde el alma, le salió desde el espíritu. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Por eso Pedro, cuando escribe su primera epístola, me llama la atención en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Si no lo consigo yo, consígamelo usted. Ya lo conseguí. Hey. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5 dice, vosotros, ¿a quién se refiere actualmente Pedro cuando dice vosotros? A nosotros. Entonces, mire lo que dice, 2:5 dice, vosotros también, ¿como qué? Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, la primera piedra en la roca de lo que dijo Pedro, que es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, empieza Dios con la primera piedra que fue Pedro. Y siguió construyendo con todos los demás que han creído como piedras vivas, para constituirnos en el templo del Dios viviente. Y en más de 2000 años el Señor ha estado agregando, si dice el libro de los Hechos, cada día los que han de ser salvos. Y cuando se convierta ese grupo de gentes, de los cuales aquí hay muchos, pero hay muchos que estamos como las vírgenes con las lámparas apagadas, echando humo, manchando. Oiga, si haga esto que yo he hecho, se lo voy a recomendar. Y en este tiempo más, usted predicaría muchísimo, pero tome en cuenta lo que carga encima. Un muchacho me preguntó, oiga, pastor, ¿usted cómo que mandó a hacer todas sus camisas con ese logo, en Cristo hay paz? Le digo, bueno, no todas las de vestir, no, pero todas las que me han dado así deportivas o casuales, y Dios me ha permitido hacerle ese letrero, lo he utilizado y el logo aquí, y en este tiempo lo he utilizado mucho, pero siempre estoy pendiente. Acuérdate que atrás dice en Cristo hay paz y aquí dice Centro Cristiano Pentecostal. Entonces, cuando yo estoy consciente de lo que estoy anunciando atrás y anunciando adelante, me dicen groserías, me dicen cualquier cosa. Un policía me paró ya llegando a mi casa, me detuve porque venía cansado, caminé 2 horas y en un solazo del otro mundo ya venía que reventaba. Y me para un policía. Me dice, ¿en qué trabaja usted, señor? Pero serio. Yo le dije, ¿por qué? ¿En qué trabaja usted, señor? Le dije, soy pastor evangélico.
en la avenida San Martín, en el centro comercial Los Molinos, centro cristiano pentecostal en Cristo, me le volteé y le dije, hay paz. Después me le enderecé y se rió y me dijo, ya yo lo había leído en el logo, pero quería que usted me lo dijera. Y si yo, porque vengo medio molesto, le salgo con una patada y me pongo a pelear, epa, no, ya va. Tranquilo, señor, tranquilo, amigo. Y un inconverso posiblemente diciéndome a mí, tranquilo, en Cristo hay paz, tranquilícese que en Cristo hay paz. ¿Usted cree que eso sería posible? Entonces, la iglesia debe estar consciente, hijos de mi alma, saber quién soy. Yo soy una piedra viva en el muro de la construcción del templo de mi Dios, como un sacerdocio santo. Bueno, si el Señor no me sana, yo voy a ir casi un brujo, porque de esos paleros, bueno. Y vas a conseguir el hueso de un muerto en el cementerio general del sur a las 12 de la noche. Yo sí, porque ¿para qué el Señor no me responde? Te vas a morir de todas maneras, porque al que le toca. Yo prefiero a aquel que me da la certeza y la seguridad. Señor, tú eres el que dijo Isaías, el despreciado, desechado y castigado, pero con un propósito, para que por su llaga fuéramos nosotros curados y con su sangre fuésemos lavados y emblanquecidos de nuestros pecados. Ese fue el propósito con el cual Jesucristo sufrió las dolencias y todo el maltrato. Entonces ya tenemos que Pedro es, lo que dijo Pedro es la roca y que nosotros somos piedras vivas según Pedro, primera de Pedro 2:5. Pero él dice, quiero que sepan algo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, que es infierno, no prevalecerá contra ella. ¿Quién va a edificar la iglesia? Cristo. Es más, la está edificando. Y si nos permite estar recibiendo los martillazos que estamos recibiendo, es porque usted jamás ha visto un albañil que construya casas que no tenga una piqueta. Y con esa piqueta él va y talla las piedras de tal manera que quepan en el sitio del muro que él está edificando. Pero antes, nosotros como piedras vivas, para ser talladas y puestos en ese muro, tenemos que sentir la talla. Porque somos piedras vivas. Las otras son muertas, nosotros somos piedras vivas. Y yo seré una piedra en el muro. No importa la talla que tenga que recibir, los golpes que tenga que arrancar el Señor, porque la Biblia dice que en este camino lo torcido se enderezará. Y yo sé que yo no fui muy derecho, yo era bien torcido, pero a base de piqueta el Señor me enderezó. ¿Acaso alguien es mejor que el Señor? Nadie. El Señor tiene que enderezar su pueblo, tiene que enderezar sus piedras vivas. Y lo que nosotros tenemos que decir es: a ti la honra, a ti la gloria y a ti la alabanza. Nosotros no hemos atravesado lo que atravesaron otros en otros países. Torturado por Cristo es uno de los libros, y Torturado por su fe de Arlon Popov es Torturado por su fe, y de Richard Wurmbrand es Torturado por Cristo. En Torturado por su fe, en los países comunistas, la iglesia no les conviene, porque la iglesia siempre está predicando
en contra del pecado, en contra de la maldad. Y no toleramos la tortura, no toleramos la muerte. No creemos en la intencionalidad de matar a alguien, sea cual sea la situación. Creemos que el que tiene derecho sobre la vida es Dios. Bueno, agarraron a un pastor, el avión que se cayó en Cuba. ¿Sabe cuántos pastores llevaba? 20. Junto con sus esposas y algunos con toda la familia, sus esposas y sus hijos. Y todos murieron. Todos. Para mí, eso es un ataque del diablo contra la iglesia de Jesucristo. Y siempre, el diablo siempre tiene el mismo proceder, la misma forma de proceder siempre. Agarraron a este pastor y lo guindaron de los dedos de las manos, desde aquí, desde los nudillos, y lo hicieron pararse en el dedo gordo del pie. El hombre estaba ahí. Pero como a los 3 días van y le dicen, ¿niegas tú a tu Jesucristo? Ese libro fue escrito por él mismo, Richard Bumbrand, no, Arolón Popov. ¿Niegas a Jesucristo? Y él dijo, nunca. Le trajeron al hijo y se lo guindaron enfrente de la misma forma. Cuando él empezó a ver los dedos del hijo inflamados, ¿qué padre no se quiebra con un hijo enfrente y que se lo estén, el fruto de mis entrañas? Oiga, yo le diría lo mismo. El papá le dijo al hijo, hijo, si es por mí estoy dispuesto a morir. Un muchachito de 12 años. Estoy dispuesto a morir. Pero al verte a ti sufriendo, cuando venga el soldado, yo le voy a decir que niego a Jesucristo. Y el hijo le dijo, papá, prefiero la muerte que ser el hijo de un cobarde. O sea, el estimulador fue el hijo. Ahora, ¿qué puedo pensar yo? ¿Qué estaría sintiendo ese hijo? La fortaleza de Dios para aguantar todo lo que estaba viniéndole encima, porque él sabía que había un Dios todopoderoso. Y a ese niño Cristo le estaba diciendo, bienaventurado eres, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y la iglesia necesita una revelación de Jesucristo. El Hades, por donde ellos andaban, había un Dios, el Dios de los muertos. Qué bárbaro, parecían católicos, porque hay el Dios de los choferes, el Dios de la Macarena, el Dios de todo, para todo un Dios. Ay, usted debe recordar a los campesinos corriendo, traigan café. Yo pienso que ahora si vienen unos palos de agua, nadie va a estar quemando café, vale 2,5 millones el medio kilo. O 3 millones ya debe estar el medio kilo. ¿Quién va a estar quemando café? ¿Quién botó la sal en el piso? Que nadie pase por aquí, que nadie me pise la sal hasta que yo no la barra. Mi abuela se andaba barriendo y mi mamá también. Y yo iba pasando y me barría los pies. ¡Ya va! ¡No te muevas! ¿Y por qué, mamá? ¡Que no te muevas, que te barrí! Yo iba para afuera también en la barria. Entonces nos regresaban la basura y me la montaba otra vez en el pie. Para que no se me fuera la suerte. Entonces, una formación tan pobre, tan piche, tan triste. Una creencia sobre la cual nos hemos sembrado de esas fantasías. Pero el diablo se ha aprovechado de todo eso. Y dice, el Hades no prevalecerá contra la iglesia. Mire, vendrán hambres,
no prevalecerá contra la iglesia. La iglesia está en un barco equipado con todo. Aleluya. La única manera de que tú te ahogues es que el barco se hunda. Y yo tengo un barco que navega por el mar y a Jesucristo tengo por capitán. Mi barco no se hunde. Oigan estas palabras de Cristo. Dijo: en mis manos están y de mis manos nadie me los arrebata. Nadie me los arrebata. Crea, solamente despierte su fe. Su Dios está cerca, decía Eleazar. Nuestro Dios está cerca de nosotros. Nuestro Dios está dentro de nosotros. Nuestro Dios nos llamó para edificarnos como a piedras vivas. Oiga, piedras vivas. Ezequiel maldice a los corazones de piedra. Pero sin embargo Dios dice: y los convertiré en un corazón de carne. Eso es lo que hizo Dios conmigo. Eso es lo que Dios hizo contigo, con nosotros. Que le entregamos nuestra vida a Cristo. Dios nos dio un corazón que siente y padece. Mientras que el mundo tiene que decir que ni siente ni padece, ni sabe lo que es querer. Entonces había un Dios llamado el Dios de los muertos. Y había un templo que tenía era el de ese Dios, que tenía las puertas más fortificadas. Y algunos comentaristas dicen que el Señor se inspiró ya camino a Filipo. En una subida estaba ese lugar, pero con las puertas muy fortificadas. Y el Señor pensó en lo que estaba dentro, que la puerta no los dejaba salir. Y de alguna manera Él dijo: a mí el infierno no me va a retener. Judas dice que bajó a los infiernos. Algunos predicadores dijeron que Él bajó para ser quemado por nosotros. No. Yo digo lo que dice Pablo a los colosenses. Él fue a reclamar el acta que había en contra de nosotros, para clavarla en la cruz del Calvario, para que ya el diablo no me siga acusando, sino para que yo sea libre de todo mi pasado. Que aunque el diablo quiera traerlo con una guaya, una grúa, una cadena, arrastrándolo detrás de mí, eso es su problema, pero va a tener que tragárselo, porque cuando Cristo venga por mí, eso se le quedará al diablo en sus manos, porque ya no me pertenece. Cristo lo echó a lo más profundo de la mar y no se acuerda más de ello. De manera que me imaginaba esta mañana a Cristo en el infierno y las puertas, el diablo pensando que ahora lo va a dejar encarcelado, y me parece ver a Jesucristo como un tractor de oruga con una punta y un mazo de hierro aquí adelante, y se va contra la puerta y le da el matracazo y la vuela en 100,000 pedazos y sigue de largo y llega a la tumba y entra en el cuerpo que había tenido Él y manda a los ángeles que remuevan la piedra y sale, y las mujeres vienen corriendo a adorarle en el momento en que Él salió, y el ángel le dice: ya no está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Vino a vencer y romper las puertas del Hades que nos tenían oprimidos, pero que ahora nos ha hecho libres. Y el que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. 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 Gracias, Señor. El infierno no tiene nada con nosotros. Fue rota las puertas para que los que creemos en Cristo salgamos de ese infierno. Salgamos de ese infierno. Aleluya.
Y les leo el verso. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra te será atado allá. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Mira el poder que le dio a la iglesia. Porque Pedro era simplemente una piedra viva. La primera piedra de la iglesia Naguará. Sobre la roca de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí estaba la primera roca. Pero Pedro, el día de Pentecostés, da un mensaje y se convirtieron 3,000. Luego predica otra vez y se convierte otra cantidad similar. Pero después vino a predicarle a los gentiles. Un soldado romano lo manda a llamar y le dice que tuvo un sueño. Y el Espíritu Santo le dijo a Pedro: ve y háblales, predícales. Y cuando Pedro fue, dice el libro de los Hechos, capítulo 10, cuando fue hasta ese lugar y les predicó y les hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y se convirtieron todos, porque habían invitado a las familias. Todos los que estaban allí se convirtieron a Cristo y empezó la iglesia entre los gentiles, los que no teníamos un Dios como ese tan grande y maravilloso, el verdadero y único Dios. No lo teníamos, pero desde ahí lo recibimos. Y por más de 2000 años está predicando que Él es el verdadero Dios, el verdadero Rey de reyes y Señor de señores. Los otros discípulos que eran no eran tan liberales, cuando vieron que el Espíritu Santo vino sobre aquella gente, dijeron: también los gentiles reciben el bautismo del Espíritu Santo. Algo vieron. La manifestación del Espíritu Santo la vieron clarita en ellos, como la vieron en el día de Pentecostés. Aleluya. ¿Qué? Nosotros tenemos la llave. ¿Sabe por qué no hemos logrado lo que todos deseamos? Porque cada quien quiere llevarse un poquito de gloria. Como en las conquistas. En las conquistas siempre los soldados y los generales querían sobresalir ellos, como aquel que le decían: Máximo, 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 Máximo. Entonces, como él quería que lo aclamara la gente, entonces tienen su propia guerra. No recuerdo ahora en qué equipo de fútbol. Escogieron las mejores estrellas del mundo para conformar un equipo de fútbol que fuera invencible. Y resultó que perdieron el campeonato mundial. Y cuando estuvieron examinando el por qué perdieron el campeonato mundial, descubrieron que es que cada jugador no jugaba en equipo. No tomaba en cuenta a los demás, sino que él iba a hacer lo que él quería. Entonces, claro, cuando venía que era un gigantón de Brasil, no sabían a quién le iba a tirar, a quién le iba a lanzar. Entonces todos los jugadores estaban pendientes, buscando a ver quién estaba en mejor posición para que este tipo le lanzara. Y cuando él lanzaba para meter el gol desde lejos, porque él era el que quería brillar. Perdió una oportunidad. Y todos fueron perdiendo su oportunidad. Y todos fueron eliminados. El equipo en conjunto fue eliminado. La falla: nunca juegues con estrellas, porque todos quieren alumbrar y terminan siendo como la luna, alumbrados. No tienen luz propia. Sí. Así es que no trates de brillar tú solo.
No me exalten tanto a la iglesia. Centro Cristiano Pentecostal, todo el que llega ahí siente un escalofrío y el poder de Dios. No, alabe a Jesucristo. Dele gloria a Dios. Para la gloria del Señor yo me congrego en el Centro Cristiano Pentecostal, Centro Comercial Los Molinos, nivel 3. En Cristo hay paz. Más nada. Y la iglesia no terminan de ponerse de acuerdo. Yo que he trabajado con los líderes, me doy cuenta que cada quien quiere jalar la brasa para su costado. Que a mi iglesia le den la oportunidad, porque tenemos los mejores cantantes, tenemos los mejores músicos, tenemos los mejores. Y resulta que sucede como en el libro de Eclesiastés, que fueron a la guerra, iban a ir a la guerra y le habían consultado a todo el mundo, pero un viejito, un anciano que estaba por allá sentado se levantó, dice Salomón, y les dio los consejos a todos los soldados, y todos se quedaron callados porque había hablado la sabiduría. Aquí está la sabiduría. Aquí está, y aquí está la revelación. Pero lo que les quiero ahora leer es, ¿por qué la iglesia de Cristo no tiene el poder que debería tener? Se hace una encuesta, no sé qué tan reciente es, también la saqué de internet, por supuesto no la inventé yo, no la encuesté yo. El 10% de la gente de la iglesia no se hablan entre ellos. Salen corriendo como que si hubieran abejas o avispas aquí adentro que están picando a la gente. Da pena que ni siquiera se le han presentado al pastor o a la esposa o al hijo, Eleazar, el pastor Eleazar, para decirle, mire, yo vengo a la iglesia y por primera... No se le han hecho eso. Tengo una cita bíblica ahí. El 20% de la gente no se congrega. Simple y llanamente no va a la iglesia. Se entrega pero no se congrega. Y la palabra iglesia viene de un vocabulario que significa grupo de congregados. Entonces, Pablo escribe a los hebreos y le dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Lo que quiere decir que hasta en la época de los apóstoles había gente que no le gustaba congregarse. Claro, para no diezmar, para no ofrendar, para no oír los lamentos del... Otros, el 25%, admiten que nunca oran. ¿Se acrecentará aquí en nuestra iglesia esa estadística? ¿O aquí saldría 0? Todos oramos. 35% admiten que nunca leen la Biblia. Se justifican diciendo que están muy caras. Pero cargan un iPhone. 40% admiten que ni diezman ni ofrendan. 50% dice que ofrendan pero no diezman. 60% dice que no sirven a la iglesia. No son capaces de nada en la iglesia. 70% no ayudan en los trabajos de la iglesia, evangelismo, visitar a los hospitales, visitar a los enfermos, hacer una cantidad de cosas. No lo hacen. Eso no es mi ministerio. Mi ministerio es figureo. Hagan un papel de un programa y pónganme a mí de estrella para que usted vea cómo me estrello yo. 80% no han invitado nunca a nadie a la iglesia. Y mejor ni que mande a levantar la mano, porque yo creo
que muchos la levantarían sin darse cuenta que están mintiendo. Y termina diciendo, no han ganado ni un alma para Cristo, el 90%. Los apóstoles sí evangelizaban, hasta solos se iban como Felipe y como Esteban. Pero oigan esto, que esto es el fin. Pero el 100% quiere irse con Cristo en el rapto. En otras palabras, nadie provee para la comida, pero todos quieren comer. ¿Quién va a traer la cebolla? ¿Quién va a traer las papas? No, a 600,000 bolos, ¿quién la va a traer? No. Entonces, no. Pero si vamos a la sopa, no importa que esté fría. Se nos quedó fría. A algunos que le andaban por ahí haciendo propaganda una sopa. Hasta de aquí de la iglesia andaba Yosmar. Hay que pensar en la sopa, pensar en la sopa. Bueno, pero todos quieren comerla. Nadie aportó, pero todos quieren comerla. Nadie. O sea, nadie quiere quedarse cuando Cristo venga. Todos quieren irse. Pero también eso lo revelará Dios. Porque, ¿qué nos pasó como iglesia en esta ocasión? ¿Ustedes no se dieron cuenta que las profecías se cruzaban entre sí y chocaban? Y ¡plan! Se desbarataban y caían en el piso porque todo el mundo quería que al final se la llevara ellos la gloria. Me acordé cuando Fidel Castro, todos los brujos profetizaban que Fidel muere este año, hasta que dejaron de profetizar que Fidel se iba a morir. Entonces la bruja, una bruja norteamericana que era la que más profetizaba que Fidel Castro se iba a morir, en los años 70 le dio un cáncer y se estaba muriendo. Entonces cuando el médico le dijo que no le quedaba ya tiempo de vida, ella dijo, niño que no esté bautizado, me lo llevo. ¿Sabe qué hizo la gente? Colas en las iglesias católicas, porque había harina pan de bautismo. Colas para bautizar a los niños. Y la gente en el barrio me trajeron también niños para que yo hiciera algo, los presentara. Porque si no, la bruja se los iba a llevar. Dios, lo único que yo digo es, Dios mío, ¿hasta cuándo tanta ignorancia? ¿Hasta cuánto tanto desconocerte? ¿Hasta cuándo falta de revelación? Mire, en mí están protegidos todos los que creen de mi familia y los que no creen también. Porque uno no deja de orar por sus hijos. Uno no deja de orar por su familia hasta que los ve que el Señor los abraza. Mientras usted busca a Dios, que el diablo no le robe esta visión, mientras usted busca a Dios, usted le está dando cobertura a sus hijos. Y esa es la mayor responsabilidad de los padres, porque el primer sacerdote de mi casa soy yo. Soy yo. Y en mi boca está la vida y la muerte. Yo declaro vida en mi familia, vida y vida en abundancia, vida que sobreabunde. Aleluya. Aunque el diablo me quiera muerto, pero maldición de gallinazo no pegue en el espinazo. Deposite su fe en Cristo Jesús. En inglés, now, ahora mismo. Deposite su fe en Cristo y dígale al Señor, Señor, quiero que te reveles a mi vida como tú eres. Estemos en pie, tal cual y como tú eres.